Buenos días. No sé si algún día conseguiré no emocionarme escuchando esta canción. Muchas gracias. Pues hoy es Sábado Santo, uno de esos días raros, uno de esos días donde el frío se cuela por dentro, un día de duelo, de silencio. La fragilidad ha ocupado el primer lugar, se hace especialmente presente. Mientras que todos en Jerusalén están de fiesta, de celebración, para nosotros, los discípulos de Jesús, es un día lleno de tristeza, porque el que es la palabra ahora está mudo, el que es la vida ahora está muerto, el que es el camino ahora está cortado, el que es la verdad ahora está oculto. Jesús nos dijo que cuando Él fuera elevado de la tierra, atraería a todos hacia Él. Y aquí estamos hoy, reunidos en esta capilla, los que Jesús ha traído hacia Él. Hemos venido de muy diferentes lugares y aquí estamos, reunidos, no sabemos muy bien por qué, pero hemos sentido la necesidad de juntarnos, como los primeros discípulos que uno a uno se fueron reuniendo en un mismo lugar después de la muerte de Jesús. Reunidos quizás porque con todo lo que ha pasado necesitamos el calor de la comunidad para superar ese frío que nos recorre por dentro. Convocados por la ausencia del Señor, reunidos en torno a esa ausencia y reunidos por esa ausencia. Y juntos contemplar para tratar de entender eso que hemos vivido estos días y que de alguna manera nos desborda. Todos ayer pasamos por una prueba y nos dormimos, caímos, quizás porque no hicimos caso de las palabras de Jesús, velad y orad para no caer en la prueba. Y sentimos que el mundo nos ha vencido, que nos hemos dejado arrastrar por el miedo. Hoy es un día donde se nos invita a mirar nuestra verdad más desnuda y más profunda. Hoy Sábado Santo resuenan en nosotros con muchísima fuerza las palabras que hace 2 días nos decía Jesús: todos vais a fallar. Y eso es algo que se viene repitiendo desde poquito después de la creación del mundo. ¿Cómo es posible que fallemos si en el relato de la creación Dios repite constantemente en el libro del Génesis que todo lo creado era bueno, que todo lo creado estaba bien hecho? Y claro que estamos bien hechos. Por supuesto que estamos bien hechos, porque Dios nos ha creado derramando todo su amor y toda su ternura en cada uno de nosotros. Se nos hace mucho hincapié en que nacemos con un pecado original, pero a mí me encanta lo que dice Mariola López Villanueva. Hemos nacido con una bendición original, pero eso no quiere decir que seamos perfectos. Y puede que por eso el pecado sea consecuencia de lo bien hechos que estamos. Porque Dios podía habernos creado sin inteligencia, podía habernos creado sin conciencia, podía no habernos creado libres. Y de esa manera seríamos como muñecos, como juguetes en sus manos, y Él decidiría sobre nosotros lo que hacemos y no tendríamos más complicaciones. Pero no, es tanto el amor que Dios nos tiene, nos ha creado tan libres, que en el uso de esa libertad podemos decirle no al proyecto de Dios. Podemos decirle no a lo que Dios tiene pensado y soñado para cada uno de nosotros. Y cuando en el uso de nuestra libertad decimos no al proyecto de Dios, es entonces cuando nos vence el mundo. Y eso es lo que nos dice el relato del Génesis. Adán y Eva rompen con Dios porque pretendieron ser los dueños del bien y del mal. Es decir,
que sea bueno lo que yo considero que es bueno y que sea malo lo que yo creo que es malo. Cuando en realidad no nos damos cuenta de que eso no depende de nosotros, de lo que está bien y de lo que está mal. No podemos saberlo. De hecho, no sé si os pasa muchas veces que hay situaciones que a priori consideramos buenas, pero que al final no son tan buenas. Y cosas que nos pasan malas y que al final resulta que son buenas, que llevan detrás un bien para nosotros. Estamos muy bien hechos, pero no somos perfectos. Por eso necesitamos reconocer nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios, y desde ella desplegar todas nuestras posibilidades de ser. Adán y Eva, al igual que nosotros, estaban invitados a vivir una desnudez y una fragilidad amada, una complicidad y una transparencia con Dios, pero eligieron separarse de Dios y con ello pasaron a vivir en la vergüenza y ocultándose. Y a partir de ahí comenzó el infierno de las comparaciones, los complejos, la intolerancia, el odio, los juicios. Como dice Silvano Fausti, que es un sacerdote jesuita, el deseo de ser como Dios no se realiza en tener todo en la propia mano, sino en ponerse en las manos del Padre y de los hermanos por amor. Y puesto que somos seres inteligentes, porque Dios nos ha creado así de bien, y porque somos seres libres, tenemos la capacidad de elegir. Es más, constantemente tenemos que estar eligiendo. Desde que abrimos los ojos por la mañana estamos eligiendo, estamos decidiendo si me ducho o no me ducho, qué ropa me pongo, si desayuno esto, si desayuno tal. Todo en nuestra vida está compuesto de elecciones. Pero como nuestro conocimiento es limitado, podemos equivocarnos y podemos elegir algo equivocado para nosotros, porque todo camino en la vida tiene atajos y tiene también carreteras secundarias. Y puede ocurrir que elijamos algo que creíamos que era bueno y que al final no lo es tanto, bien para nosotros o bien para otros. De manera que cuando elegimos, no elegimos entre algo bueno o algo malo. Nadie en su sano juicio elige algo malo, algo que le va a hacer mal, algo que le va a hacer daño. Elegimos entre algo que es bueno y entre un bien que es engañoso. Y es engañoso precisamente, y lo elegimos porque tiene apariencia de bien. Y ese es el mal. En mi casa hay un libro que yo nunca lo he leído. Es de Donna León, que es una escritora de novela policíaca que está afincada en Venecia. Y eso, el título del libro siempre me llama mucho la atención porque dice, seguramente lo habéis escuchado alguna vez, dice: líbranos del bien, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Mirad, una de las últimas palabras que Jesús dice en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos lo que hacemos. Y es que, llamados a ser en plenitud, por ignorancia, elegimos sucedáneos, elegimos caminos engañosos, atajos, que nos convierten en caricaturas de lo que realmente somos. No sé si habéis escuchado alguna vez el término banalidad del mal, que lo acuñó Hannah Arendt cuando estuvo como cronista en el juicio de Eichmann en Jerusalén, uno de los nazis. El mal banal que ella define tiene lugar cuando no somos conscientes de las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? De manera que el motivo más simple, el motivo más sencillo, puede llevarnos a hacer el peor de los males. De manera que ninguna elección de la que hacemos es inocua, todo tiene consecuencias. Y eso precisamente es lo que vemos en los personajes de la Pasión. Cómo a partir de decisiones aparentemente banales, pues tuvieron las consecuencias que tuvieron. Por eso os invito a que contemplemos hoy a los personajes de la Pasión, concretamente a Judas, a Pedro, a Pilato y al Sanedrín. Y que os invitaría a partir de algo que a mí me parece muy significativo, que aparece ahí como que no quiere la cosa en el Evangelio de Juan. Y son 3 palabras que aparecen justo después de que Judas sale del cenáculo.
Y esas tres palabras son: era de noche. Todo ocurre de noche. Todo ocurre en un momento de oscuridad. Toda la traición en la pasión ocurre cuando es de noche. El mundo vence cuando la oscuridad invade nuestras vidas. Porque cuando estamos a oscuras tomamos decisiones erróneas, nos equivocamos, porque nos falta la luz. Y si os parece, comenzamos contemplando al que se le considera el peor de todos, el más malo, el artífice de todo el desastre. Que a mí no me lo parece tanto, pero bueno. A Judas. Judas se dirigió a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué me dais si os lo entrego a vosotros? Y en otro lugar del Evangelio se dice que Judas era ladrón y como llevaba la bolsa, sustraía de lo que ponían en ella. Así que parece ser que a Judas le gustaba el dinero y que probablemente por dinero traicionó a Jesús. Se había desenamorado de su maestro, estaba desencantado, esa era su oscuridad, había dejado de creer en él. Y vio como una salida para calmar esa inquietud, esa desazón que tenía por dentro, vio como salida entregar a Jesús. Pero fijaros a quién entrega Judas. Judas entrega a Jesús al poder religioso, que a priori nada podía hacerle. Cuando Pilato le pregunta a los judíos dicen: no nos está permitido dar muerte a nadie. Así que ellos no podían matar a Jesús. Y por otro lado, en el Evangelio de Marcos dice que el traidor les había dado una contraseña: al que yo bese, ese es, arrestadlo y conducidlo con cuidado. A mí estas no me parecen las palabras de alguien que quiera hacerle daño a Jesús. Y además, si tenéis en cuenta, también en el Evangelio de Juan, Judas cumple un mandato de Jesús. Le dice Jesús: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y entonces es cuando él se va. Él cumplió un mandato de Jesús. De manera que Judas entrega a Jesús al poder religioso, que a priori, ya os digo que nada podía hacerle, pero él no tenía ni idea de las intenciones del Sanedrín. No tenía ni idea de que le iban a entregar a Pilato, que ese sí que podía matarle. De manera que por ganar un poco de dinero conduce a Jesús a la muerte. Esa es la banalidad del mal de la que antes os hablaba. Y la pregunta que nos puede surgir a partir de aquí es: ¿tiene precio el ser humano? ¿Tiene precio Dios? Porque parece la misma pregunta, pero no lo es. Porque el que pone precio a lo creado, pone precio al Creador. Mirad, hace unos años en mi trabajo tuvimos un gerente absolutamente nefasto. Él, uno de los logros que se atribuía es haber creado un grupo de personas que él denominaba atención al paciente o chaquetas rojas, porque llevaban en su uniforme la chaqueta era de color rojo. Y en principio estaban supuestamente para atender al paciente, pero en realidad lo que estaban era para vigilar a los empleados, a ver en dónde metíamos la pata o hacíamos un comentario que no gustase, alguna crítica de la empresa que no le pareciera el bien, y que de esa manera abrirnos un expediente a la persona que no cumpliera con lo que le esperaban. La entrevista para acceder a ese puesto, él hacía una pregunta clave y es: ¿tú estarías dispuesta a abrir un expediente a un compañero? Si la respuesta era sí, pues ya tenías el puesto de trabajo. Y lo que él ofrecía era depender directamente de él, de manera que no tenías mandos intermedios ni jefes intermedios, directamente dependías de él, y además 400 euros de sueldo más. Vender a un compañero por dinero. Una trampa en la que podemos caer si estamos necesitados económicamente o también tenemos necesidad de valoración. ¿Será verdad eso de que todos tenemos un precio? Pedro
Pedro esa noche también tuvo su momento de oscuridad, ¿no? Hay dos palabras que Pedro repite constantemente, bueno, no sé si constantemente, pero muchas veces en el Evangelio, y es yo no. Aunque todos fallen esta noche, yo no fallaré. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. No me lavarás los pies jamás. Pedro, tan seguro de sí mismo, tan guay. El que todo lo puede, con los ojos puestos en sí mismo y en sus propias capacidades y en sus fuerzas. No necesitaba a Dios. Por eso llegó a su no más rotundo cuando le preguntan: ¿no eres tú también discípulo de ese hombre? Y contesta él: no lo soy. Y empezó a echar maldiciones y a jurar que no conocía al hombre del que hablaban. Y es verdad que en realidad Pedro no conocía a Jesús, pero a quien claramente no conocía era a sí mismo. Pedro se había creado una autoimagen, creía saber quién era y cómo era, pero en realidad no tenía ni idea. No sabía que podía llegar a ese extremo, al extremo de negar a Jesús. Desconocía cuál era el alcance de su fragilidad y de su debilidad. Qué paradoja, ¿verdad? Jesús le amó hasta el extremo y Pedro le negó hasta el extremo. Qué importante es conocernos, dedicarnos tiempo a conocernos, a saber cómo somos y cómo estamos. Porque cuando no nos conocemos, lo que hacemos es aparentar, nos creamos una imagen que no se corresponde con nosotros y es una imagen que necesitamos sostener. El famoso ego, que no es más que un error de perspectiva, es creer que todo depende de mí. Y cuando vivimos centrados en nosotros mismos, vivimos comparándonos con otros. Ellos sí, pero yo no. Por eso sería bueno que de vez en cuando nos preguntáramos eso que los levitas y los sacerdotes le preguntan a Juan el Bautista: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Tomar conciencia de quiénes somos, de cómo hablamos de nosotros mismos, de qué nos decimos. Si nos hablamos con humildad, reconociendo nuestra fragilidad, o por el contrario, hablamos admirándonos de nosotros mismos, de qué maravillosos somos, de qué estupendamente bien hacemos todas las cosas, que qué suerte tiene la gente de que estemos en sus vidas, porque pobrecitos de ellos, si no estuviéramos nosotros ahí, ¿qué sería de ellos? ¿No conocéis gente que funciona así? Por eso cuando sentimos amenazada nuestra imagen que nos hemos creado de nosotros mismos, cuando la vemos amenazada sentimos miedo. Y ese miedo nos lleva a mentir y nos lleva a negar, a echar la culpa a otros para justificarnos, encontrando razones para todo. El miedo nos hace negar aquello que puede acabar con nuestra falsa imagen. Lo que dices de ti mismo, como no sea verdad, llegará un día en que te rompa. Dice Simone Weil que todo pecado es la necesidad de llenar un vacío. ¿Qué vacío necesitamos llenar cuando hemos creado una imagen que no se corresponde a la realidad, a la verdad que somos? Pedro en realidad siempre había negado a Jesús, nunca le había necesitado. Se bastaba consigo mismo, pero no era consciente. Pero llega un momento, en la vida de cada uno de nosotros llega un momento en el que canta un gallo. Ocurre algo que nos despierta, que nos hace caer en la cuenta. Y es entonces cuando tocamos fondo y nos rompemos. Vivir apoyados en nuestras fuerzas es dejar de confiar en las de Dios. Es vivir negando a Dios. Es vivir alejados de Dios. Es incluso vivir sin Dios. Vivir de nuestras fuerzas y no del pan de Dios. Es decir, no al amor. Es negarse a la vida. Es negar la vida. ¿Qué hemos hecho con la vida que se nos ha regalado? La hemos negado queriendo ser otros que no somos. Pilato. A partir de entonces, Pilato procuró soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese,
no eres amigo del César. Mirad, Pilato tiene una actitud descomprometida. Es la actitud de la persona egoísta. Es la que se mueve por interés, la que elige lo que a mí me interesa, lo que a mí me viene bien, lo que a mí me conviene. En ningún momento piensa en actuar en base a lo que es justo o lo que es mejor para otros o lo que es verdad. Por eso él le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Pilato repite hasta 3 veces que no ve culpable a Jesús, pero sin embargo acaba mandándolo a la muerte. Otra vez, el miedo. Se siente presionado y toma la decisión que más le conviene para seguir manteniendo su puesto. Qué común es esa actitud, ¿verdad? Hace unos días leía que ser cristiano no va de ser bueno o de ser malo, sino de ser libres o de ser esclavos. El egoísmo es hacer de uno mismo la medida de todas las cosas. Todo lo que hago es para mi propia realización, mi propio gusto, mi propia satisfacción, es para mantener ese estatus que me he creado y el que me he situado. Los demás no importa. Y eso es vivir en una jaula, eso es vivir como esclavos. Mirad, estábamos una tarde hablando con amigos de mis sobrinos y mis sobrinos y estaban comentando pues que una de sus amigas, pues había quedado embarazada de un exnovio, ya no era su novio, y después de pensarlo había decidido abortar. Nosotros nos quedamos como, qué pena, porque son personas que ya están trabajando, que son independientes, o sea que tenía medios para sacar adelante a su niño, pero decidió que no. Y nosotros nos quedamos helados, ¿no? Dijo que qué pena, ¿no? que haya decidido eso. Pero una de ellas dijo, no, es que yo si también me quedara ahora mismo embarazada, yo también abortaría, porque a mí ahora no me viene bien tener un niño. Y yo me quedé helada, dije, que no te viene bien. O sea, la excusa para abortar es no me viene bien. A mí me dejó alucinada, ¿no? Cómo esta sociedad tiene tan poco valor hacia la vida humana y sin embargo, cuando se trata de animalitos, estamos ahí como locos todos protegiendo a los animalitos, ¿no? Viendo Pilato que no conseguía nada, pidió agua y se lavó las manos ante la gente diciendo, no soy responsable de la muerte de este inocente. Lavarnos las manos, qué actitud tan frecuente la de quedar libres de toda responsabilidad una vez que hemos tomado una decisión que ha tenido malas consecuencias. Y cómo nos refugiamos en los yo no creía, yo no sabía, yo no quería. ¿Cuántas decisiones trascendentes, o no tanto, tomamos presionados por una esclavitud que nos hemos creado y de la que probablemente no somos conscientes? ¿Qué compromisos eludimos con argumentos que apenas se sostienen? ¿Cuánta búsqueda de la comodidad hay en mis decisiones? Porque vivir buscando nuestra propia comodidad está muy lejos de una vida basada en el Evangelio. El Sanedrín. Mirad, Jesús denunció una opresión que para él era mucho más importante y mucho más dañina que la opresión que ejercían los romanos, la ocupación romana. Y esa era la opresión que llevaba a cabo los fariseos basándose en una ley que estaba interpretada a su conveniencia. Y dividían y oprimían a las personas y las dividían en buenas y en malas, en puras y en impuras, en salvadas y en condenadas. Por eso nos dice Jesús, ¿entendéis lo que yo he hecho con vosotros? Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho. En esa frase Jesús reunía todo lo que él había hecho en sus 3 años de vida pública. Y nosotros como Iglesia estamos llamados a hacer lo mismo que hizo Jesús, liberar y unir. Y para ello se nos ha dado autoridad sobre el mal. Cuando nos envía como discípulos, nos envía con autoridad y con poder sobre el mal.
Pero ¿cómo empleamos ese poder y esa autoridad? Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: no entendéis nada. ¿No veis que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? Tenemos miedo de que nos destruyan como iglesia, de perder privilegios, y eso nos hace hablar y actuar y juzgar con mucha dureza. Mira, yo no sé vosotros, pero yo veo que desde la iglesia emitimos juicios con mucha dureza y decimos palabras muy duras y muy gruesas cuando hablamos de divorcio, de homosexualidad, incluso de los jóvenes. Y no nos damos cuenta que detrás de esas realidades hay personas y personas que están sufriendo mucho, que lo están pasando muy mal. Y nosotros les juzgamos porque no tenemos ni idea de por lo que están pasando. Nos convertimos en espectadores de las vidas de otros, como en los realities, y nos permitimos, desde la autoridad que Dios nos da, de juzgar, de emitir un juicio sobre ellos. Les dejamos abandonados al borde del camino y no encuentran una palabra de aliento en nosotros. Seguimos siendo una iglesia farisea que quiere mantenerse segura en la doctrina y no acogemos la nueva imagen de Dios que Jesús nos trae. Se os dijo, pero yo os digo, dice Jesús. Ponemos trabas, cerramos puertas que dan acceso a Dios. Seguimos dando un papel residual a la mujer en la iglesia. Mujeres sobradamente preparadas, que predican maravillosamente bien, que comunican maravillosamente. No se las permite predicar. ¿Cuándo? Una celebración eucarística con una homilía predicada por una mujer. Laicos, que caemos en la idolatría, que encumbramos a sacerdotes, que encumbramos a misioneras, a religiosos, a religiosas, que ponemos expectativas morales en ellos, les convertimos en nuestros gurús, y cuando tarde o temprano sale a relucir su fragilidad, entonces les culpamos, arremetemos contra ellos y les acusamos de ser los causantes de la pérdida de nuestra fe y de nuestra decepción. Y olvidamos lo que Jesús nos dijo: uno solo es vuestro maestro. Cuánto abuso de autoridad, cuánto abuso sexual, cuánta manipulación de conciencias. Y esto no lo digo solo por los sacerdotes, también nosotros como laicos podemos manipular conciencias si no tenemos cuidado. ¿Con qué facilidad nos ascribimos a la última novedad espiritual? Yo soy Hakuna, yo soy Emaús, yo soy Verbum Dei. Como si en la iglesia, al igual que en la vida, hubiera categorías, hubiera estatus, hubiera clases. Y nos olvidamos de lo que nos dijo también Jesús: todos sois hermanos. Cuánta religiosidad de piel para afuera proclama mi boca, proclaman mis gestos. Pero proclama mi alma, proclama mi vida la grandeza del Señor. Nos falta hondura y nos sobra sentimentalismo. Nos falta madurez. ¿Llegaremos algún día a darnos cuenta? Mirad, me gustaría terminar con unas palabras de Jesús Montiel, que es un escritor granadino. Él dice que lo difícil de vivir es vivir dándonos cuenta. Quizás si vivimos así dándonos cuenta, un día descubriremos que no fue ningún ángel, como dice el libro del Génesis. Somos nosotros, a diario, quienes cerramos las puertas del paraíso.